Voy a leer un poquito Sé que ayer estuvieron viendo diferencia de cambio, en el 23 vieron con Fernando. Bueno, este tiene de todo un poco, o sea, es de deducción de impuestos, pero también son ajustes que seguro uno de estos les va a tocar siempre y entran en la declaración. El esquema, acuérdense, estamos trabajando con un estado contable. Fíjense que vamos a partir de, de evaluación contable, que van a haber seguramente muchos criterios que cambian, entonces ahí van a estar los ajustes. Los ajustes de columna 1 siempre me van a restar y los ajustes de columna 2 me van a sumar, que básicamente los utilizo muchas veces cuando yo me tomé un gasto, me dedujo un gasto y no va, y digo, positivamente no es admitido. Acá la clave también es que lean bien el enunciado, lo que se les pide, y que siempre razonen, hagan el versus contable con impositivo. Después son las diferencias, restar, estos restan y estos suman. Bueno, y es organizarse también con el tema de la ley. Vieron que está disperso por muchos lados el tema de los ajustes. En este vamos a ver, ténganse a mano la ley porque vamos a estar viendo algunos artículos de la ley y de la reglamentación. Pero bueno, tiene de todo un poco. Bueno, ¿qué nos pide? Nos pide determinar los ajustes que correspondan para el ejercicio fiscal cerrado el 31/12/22. Y siempre es clave, porque les puede tocar un cierre que no sea diciembre, anótense el balance que están trabajando. Más que todo por algunas cuestiones de que quizás algo lo pudieron haber deducido en el ejercicio anterior y están trabajando en el periodo siguiente. Entonces eso es clave. Primer dato ahí, la fecha. De la empresa La Taberna S.A., por el cargo a resultados efectuado en su cuenta de impuestos, tasas, contribuciones y recargos impositivos de los estados contables de acuerdo con el siguiente detalle. Y nos da un siguiente detalle de impuestos sobre los ingresos brutos, impuesto a las ganancias, impuesto de sellos, internos, varios, bienes personales, débitos y créditos. ¿Qué débitos y créditos? Después tenemos acá una llamadita al final. No sé si vieron algo de la ley PYMES. ¿Se los explicaron o todavía no? Bueno, se los voy a explicar. Tiene una cuestión de que se puede tomar un pago a cuenta y nos va haciendo las aclaraciones. ¿Sí? Buen día. Primero, impuesto sobre los ingresos brutos. El cargo a resultados se compone de los siguientes conceptos. Siempre que vean este término, el cargo a resultados, lo que se contabilizó en la cuenta de resultados. Puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso, en general, como son impuestos, suelen ser cuentas, digamos, que restan de gastos. ¿Qué nos da de conceptos? Dice, defecto a provisión, ejercicio 2021. O sea, es como si fuera un ajuste, algo que estamos como modificando, como recalculando, que no lo contabilizamos correctamente, digamos, sería como un defecto de provisión. Después dice, previsión del ejercicio 2022, y tiene una llamadita que nos dice que el impuesto determinado por el 2022 ascendió a 750.500. Previsión de posiciones fiscales nos da octubre y noviembre 2020 abonadas en defecto y nos aclara que como consecuencia de la contratación de una nueva firma de auditores externos se practicó una auditoría de los años no prescriptos, que suelen ser 5, se los digo entre comillas porque muchas veces con leyes regulatorias se estira un poquito más, pero la línea general es para los inscriptos 5, para los no inscriptos 10, salvo, por ejemplo, ahora que hay 7 años, porque con las dos leyes de reforma y moratoria se emplearon, siempre interrumpen la prescripción, pero líneas generales suele ser 5 años no prescriptos. Detectándose que las posiciones fiscales correspondientes a los meses detallados fueron ingresadas en defecto, o sea, como que contabilizamos de menos. Los auditores externos contabilizaron los intereses devengados y las eventuales multas que las autoridades fiscales pudieran reclamar a la sociedad.
Cuando hablamos de multa nos estamos refiriendo a todas las multas de la ley de procedimiento, que es la 11.683, que puede ser alguna multa, no sé, por omisión, alguna multa formal por no presentación, que solo viene en impuestos básicos. Del total de los intereses detallados, 15.000 se devengaron en el 2020, 70.000 en el 2021 y 70.000 en el 2022. Así que ahí vamos a tener que tener mucha consideración en este dato que les decía al principio, a ver qué corresponde a este ejercicio y qué no. Después, ¿qué más tenemos? Que el 3 de diciembre la sociedad abonó el impuesto de deudados más los intereses devengados hasta esa fecha. O sea que antes que cierre este ejercicio los abonó y analizaremos si corresponde o no la deducción. Después tenemos la otra llamadita de impuesto a las ganancias que tiene sus puntos. A, 136.000 corresponde al impuesto a las rentas de personas jurídicas, impuesto de Brasil con características análogas al impuesto a las ganancias local, que fue retenido durante el 2022 a la sociedad en sus operaciones en dicho país. El resultado final de la operatoria en Brasil, sin deducir el impuesto referido, arrojó quebranto. O sea, nos cobraron el impuesto en Brasil y esa operatoria arrojó un quebranto. Bueno, analizaremos si eso es un gasto o puede ser también un pago a cuenta. B, 500.000 corresponden a retenciones de ganancias que le hicieron los clientes al momento del pago. Y ahí es una clase que vamos a tener casi al final en julio, que la van a tener conmigo por Zoom, que es una resolución que complementa esto, que es la 830. La 830 vamos a ver, y la 4003, que es la de los empleados en relación de dependencia. Vamos a tener una clase que suele, no sé si no va a entrar seguramente para el segundo parcial porque es tipo después, pero suele entrar para el final. Entonces así y también le sirve para la vida misma todo lo que es cuarta categoría. Después nos dice que el remanente corresponde al impuesto determinado del periodo fiscal 2021 que no había sido provisionado contablemente en el ejercicio anterior. Provisionar es como estimar el pasivo, lo que nos va a dar el impuesto a las ganancias. ¿Qué suele pasar? Cuando uno cierra un balance, una auditoría, uno lo estima, no llegó quizás a hacer el formulario, que tiene muchos ajustes ahí de columna 1, columna 2. Y que dentro de esos, por ejemplo, está, que también es el que sé que les explicó Claudia, lo del ajuste por inflación impositiva. Entonces ahí suele pasar que uno estima y que no siempre, digamos, es el correcto. Entonces suelen haber o que provisione de más o que provisione de menos. En este caso es una diferencia como que contabilizamos de menos. Y luego también nos dice que en el periodo fiscal 2022 se estima que arrojará un quebranto considerable. Es una consideración acá de la llamadita D. Después tenemos la otra de sellos, dice que incluye los siguientes conceptos. 120.500 corresponden al impuesto devengado por la venta de un inmueble efectuada en el ejercicio. Por convenio entre las partes, la sociedad se hizo cargo de la totalidad del impuesto. Y luego nos dice que hay 35.300 correspondiente al 50% del impuesto devengado por la compra de un inmueble. La escritura traslativa de dominio se celebró en el mes de noviembre 2022. Unos por la venta y otros por la compra. Impuestos internos corresponde a un ajuste determinado de oficio por AFIP el 28 de septiembre del 22 respecto de un impuesto emitido del periodo fiscal 2018. La sociedad decidió no apelar la determinación del fisco y efectuó el día 13 de octubre del 22 el siguiente ajuste: 100.000 de impuesto, 26.500 de intereses y 16.700 de multa por estos impuestos internos, que son los que suelen recaer sobre cigarrillos, bebidas alcohólicas, productos electrónicos. Luego tenemos impuestos varios. Corresponde al impuesto inmobiliario pagado en el ejercicio por un terreno que la sociedad mantiene inexplotado. 6. Impuestos sobre los bienes personales. Incluye los siguientes conceptos:
360.300 correspondiente al impuesto sobre los bienes personales de todos los gerentes de la sociedad, el que de acuerdo con lo estipulado contractualmente se hace cargo la compañía. Y ahí en realidad corrijan, porque técnicamente no es gerente, son accionistas. Y ahora yo les voy a explicar. Está mal el cambio. Es accionistas, porque estamos hablando de una SA que son, digamos, los dueños de las acciones. Este es un impuesto, bueno, bienes personales, han escuchado que es un impuesto que cae sobre el patrimonio, y en este caso es un impuesto que se paga un 0,5%, que es el artículo 25.1 de la ley, sobre el patrimonio de la empresa. Que la empresa actúa ahí como responsable sustituto, o sea, presenta un formulario que está venciendo justo la semana que viene y paga un impuesto, pero en realidad ese impuesto no es un gasto de la sociedad propiamente dicho, es un gasto por la tenencia de los accionistas que poseen esa parte de las acciones. Entonces nosotros ahí vamos a tener que analizar si es un gasto para mantener, obtener o conservar la ganancia grabada, pero es un impuesto que en realidad le corresponde a los accionistas. Y también nos da el dato que 142.100 correspondientes al impuesto sobre los bienes personales por acciones y participaciones societarias, bueno, ahí 25.1 el artículo, abonado por sus tenencias al 31/12/21. ¿Por qué también nos da ese dato? Porque esto suele vencer en junio de cada año. Entonces nosotros ahora en junio del 23 estamos pagando lo del balance es la foto el 31 de diciembre del 22. Siempre se paga el periodo fiscal anterior. Y por último, impuestos sobre los débitos y créditos corresponde a todas las percepciones efectuadas por el banco durante el ejercicio 2022 que se conforman en partes iguales respecto a débitos y créditos. Que conforman en partes iguales respecto a los débitos y créditos en cuenta, la empresa no se encuentra categorizada como micro, pequeña o mediana empresa. Y ahí nos vamos a ir a lo que es la resolución al final, que dice beneficio ley pymes. Este impuesto es el impuesto al cheque, el 1.206 por débito, 0,6 por crédito, que nos cobran el banco cuando hacemos depósitos o cuando hacemos transferencias o cuando tenemos movimientos de cheques. Este impuesto que nos cobran, si nosotros estamos inscritos ante la CEPYME como pyme, dependerá el nivel de facturación, digamos la categoría que entramos, esto se puede tomar como un pago a cuenta. ¿Qué significa? Que lo vamos a tomar como si fuera una retención, una percepción, como si fuera un anticipo que nosotros pagamos. Entonces ahí dependerá de la categorización que yo tenga, si yo me voy a poder tomar ese 100%, el 60% o el 33%. En este caso ya nos está dando el dato que no es ni micro, ni pequeña, ni mediana. Entonces cuando soy, digamos, una no pyme, siempre me va a corresponder el 33% de los débitos y créditos. ¿Y qué va a significar? Que para mí eso no va a ser un gasto, ese 33%, va a ser un crédito, va a ser un activo. Entonces tenemos que tener cuidado de ver cómo está contabilizado en la empresa ese impuesto de débito y crédito. Y lo vamos a tener que tomar al final, cuando después nosotros lleguemos a la base imponible, le aplicamos la escala del artículo 73 y ahí restamos retenciones, percepciones, anticipos y vamos a restar este pago a cuenta del impuesto al cheque. Bueno, vamos a volver y el primer punto que tenemos para resolver, o sea, esto en el balance, no sé si recuerdan cómo se compone el balance, los cuadros que tienen. Tenemos el estado de situación patrimonial, que ahí están los activos, los pasivos, y estado de resultados. Después tenemos evolución de patrimonio neto y F, pero acá no nos interesa. Vamos a trabajar con situación patrimonial, básicamente, y con resultados. Entonces, en nuestro estado de resultados tenemos contabilizados estos gastos, que también van a estar en otro complemento, que es el anexo de los gastos, donde tenemos el detalle de todos los gastos contabilizados. Bueno,
Tenemos el primer punto para analizar es ingresos brutos, impuestos sobre los ingresos brutos, que es este impuesto provincial, que puede ser, no sé, de Cava, de provincia, de Mendoza, Santa Fe, digamos, es algo que nos cobran cuando tenemos el desarrollo de una actividad. Y tenemos contabilizado 1.255.000 en el cargo a resultados. Y nos da el detalle de que tenemos un defecto de provisión del ejercicio 2021, o sea, contabilizamos un gasto diciendo dividir en un balance, pero es algo correspondiente al ejercicio 2021. Entonces ahí ustedes primero traten de no mirar la resolución, así lo vamos pensando, porque si no, estamos en el 2022 y es algo del 2021. Ahí que interpretan que lo vamos a poder deducir en el que estamos realizando digamos, la declaración o no. No, perfecto. Y bueno, acá nos da defecto de provisión no deducible, su deducción fue practicada fiscalmente en el 2021. O en su defecto, si yo lo detecto después, tendría que rectificar, o sea, tendría que rectificar la declaración anterior y es en el otro ejercicio. Entonces, como es un defecto de provisión, provisión 2021 de ingresos brutos, entonces, si tenemos un defecto de provisión, que hay un gasto que no nos corresponde, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Columna 2. Listo. Y ahí ya tenemos el primer puntito. Después tenemos provisión del 2022, que tiene otra llamadita a su vez, la A, que dice que el impuesto determinado ascendió a 750.500. Y nosotros en este caso tenemos una provisión hecha por 660.000. Tenemos 750.500 menos 660.000. El impuesto determinado en real, o sea, lo que me dieron las declaraciones fueron 750.500, pero yo contabilicé 660.000. Esa diferencia la que La diferencia si vas bien, ¿sí? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Es algo que como contabilizar de más o de menos? De menos, tal cual. Entonces esa diferencia, que serían los 750.500 menos los 660, sería la provisión 2022, pero toda la cuentita, 750.500 menos los 660.000, me va a dar estos 90.500 que veo acá en la columna 1. Entonces va a ser algo que yo me voy a poder deducir, me voy a poder quitar y directa la determino. Este es el defecto de la provisión. Después tiene otra llamadita que dice octubre y noviembre del 2020 abonadas en defecto 285.000. Que a su vez tiene la otra llamadita, que era la que, por los auditores nuevos que tenemos, provisionan estas declaraciones, que es 15.000 del 2020, 70.000 del 2021 y 70.000 del 2022, y atrás continuaba que el 3 de diciembre
habíamos abonado esos intereses. La provisión tenemos de los intereses del 2020, del 2021 y del 2022. ¿Y ahí qué interpretan? Tenemos algo del 2020, 2021 y 2022 y estamos en 2022. Tenemos que eliminar los ejercicios anteriores. Yo se los voy a poner porque está junto acá, así lo entienden mejor. Pusieron como 1, 3. O le ponen letritas y después le ponen un nombre. Creo que le pusieron. No, provisión. Intereses. 2021. Esto es provisión de, acá son estas posiciones, intereses. Entonces, acá lo que vamos a hacer, como no me corresponde, son los 10.000, no, 15.000 de acá primero y 70.000 del otro, que no suma los 85 que vemos en la guía, pero para que lo tengo más detallado. Y bueno, y acá también nos aclara, corresponde su imputación en el ejercicio solo por la parte de vengada del mismo, respecto de los montos de ejercicios anteriores, tendría que rectificarse. Y por el 2022, se los pongo acá, hacemos una rayita. Y acá no hay que hacer nada. Siempre cuando no tengan que hacer nada, ponen el renglón y hacen una rayita, porque nosotros tenemos que darnos cuenta como que lo analizamos. Después, ¿qué más tenemos? Dice, provisión de intereses, los 155. Eso ya estaba. No. 255, ¿verdad? Que es la misma llamadita B. Perdón, porque yo me comí la anterior. Los 285, digo. Estaba arriba. La provisión, esto sería, los 285 sería como el cargo a resultados. Sería cargo impuesto. Son los 285, lo mismo. Ahí tenemos que representar tanto los intereses, este sería como el capital, y estos son los intereses. ¿Profe? Sí. ¿Me envío un marcador porque no sé escribir? No sé. Bueno, se los voy diciendo así, no. Y está el señor, creo que ya viste la diferencia. Ay, mira que yo tengo cosas en la cartera, pero esto. Con el techo y todo. Bueno, este es el B y nos faltaba el último punto, el de las multas, que las multas son por las posiciones también fiscales de 2020. Entonces, tanto impuesto, intereses o las multas, en este
este caso 2020 también resulta 2020. Y acá también, ¿qué hacemos? Las multas, el cargo, que lo que contabilizamos como gasto. ¿Qué hacemos? Elimina. Más ganas. Mismo razonamiento que el otro. Pusimos en gasto los intereses, pusimos en gasto el impuesto y pusimos en gasto las multas. Me tomé un gasto que es del 2020 y estoy en el 2022. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo. ¿Cómo lo saco? Columnado. Muy bien. 45. La multa. Bueno, y acá ya tendríamos analizado todo el primer cuadrito de lo de la primer cuenta, en realidad este 1.255.000 ingresos brutos. ¿Se entendió cómo lo tienen que ir razonando? Esto siempre entra en los exámenes. Ingresos brutos es una cuenta, siempre tienen que analizar esto. ¿Qué estimó la empresa? ¿Qué contabilizó? Y lo clave es a qué periodo corresponde. Eso es lo clave, que presten atención a eso. Si fueran multas del 2022. Si fuera multa del 2022, haría la rayita, no tengo que hacer nada porque es la de ese ejercicio. Pero las multas se pueden... Bueno, ahí tenemos que verlo del decreto si es deducible o no. Pero entendería que se podría. Tenemos que ver, después vamos a verlo la de las multas con los punitorios, los resarcitorios, un artículo. Profe, ¿y estos 175 por qué no hicimos nada? Los 155, a ver, espera que me parece que me lo comí. No, acá, esto 85, creo que los 85, los 45, a ver, esperen, vamos a ver. Como está incluido los 70.000 de 2022. Sí, a ver. Yo les digo, 70, 20, 22. No, pero esos son intereses los 70. A ver, esperen que quiero ver acá. 285. Sí, los 155, claro, son los 70 más los 70 más los 15. Es lo que analizamos acá. Sería esto. Bueno, acá no nos quedó nada. Bueno, vamos al impuesto a las ganancias ahora. Nos habla de que tenemos 136, que es la llamadita 2, de este impuesto de Brasil, que encima nos dice que arrojó un quebranto. Después tenemos 500.000 de retenciones de que nos hicieron los clientes y después tenemos unas cuestiones de defecto de provisión. Primer punto, que bueno, eso se los tengo que justificar acá con el artículo, esto de Brasil. Lo de Brasil es un pago a cuenta, es un impuesto análogo, digamos, y la justificación de esto la vamos a encontrar en el artículo 175 de la ley. Acá lo vamos a ver. Tienen que cumplir, bueno, una serie de condiciones, los pagos, pero bueno, en general, ¿qué nos dice la ley? Si los impuestos análogos computables no pudieran compensarse en el año fiscal al que resultan imputables por exceder el impuesto de esta ley, corresponde a la ganancia neta de fuente extranjera imputable a ese mismo año. El importe no compensado podrá deducirse del impuesto atribuible a las ganancias netas de aquella fuente obtenida en los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes anteriores, y transcurridos esos años el saldo no podrá ser deducido objeto de compensación alguna. O sea, este pago a cuenta, más allá de esta particularidad de que si no lo podemos utilizar se puede trasladar como los quebrantos, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un gasto, es un crédito, es un derecho que tenemos nosotros para poder utilizarlo. Y sí sucede también que está en otra parte de la ley, creo que en el 30 y pico era,
que no puede, o sea, yo si tengo un pago a cuenta en el extranjero nunca puede exceder el impuesto que yo pago acá. La tasa máxima es el 35%, o sea que si yo tuviera un impuesto que pagué, no sé, en Suiza un 45%, el tope es la alícuota de Argentina. Igual suele pasar en la práctica que pagan a una tasa más baja en el extranjero, que es uno que está titulado como transferencia de impuestos fiscos extranjeros. No sé si era el 20 y pico o el 30 y pico, es otro artículo, no sé si lo vieron. Ese también es importante para... 28. Ese, ahí está, el 28. Ténganlo en cuenta para que lo sepa. Acá me lo denoto acá. Ese también es importante. Pero bueno, lo que nos interesa más que todo en este razonamiento es que no es un gasto, es un crédito, estos 136.000. Yo los contabilicé como un gasto, entonces ¿qué te voy a tener que hacer? Eliminarlo, tal cual. ¿Y cómo lo eliminamos? 236. No, 136. Acá les ponemos es después tenemos las retenciones que nos hicieron los clientes, 500.000 pesos. O sea, cuando me pagaron, en vez de pagarme, no sé, 5 millones, me pagaron 4.500.000. Y eso se lo pagaron a AFIP, digamos, lo depositaron en AFIP. Y esa plata que figura ahí en las retenciones, ¿para mí qué va a ser? Exacto. Entonces acá, 2 retenciones que se solemos llamar SICORE, que se hicieron los clientes, también es un crédito. Un crédito barra pago a cuenta. Y en este caso son los 500.000 pesos. Lo mismo pudiese pasar si pagaron un anticipo de impuesto a las ganancias y lo contabilizaron como gasto. O sea, vieron lo que nos da la determinación del impuesto. Nosotros al año siguiente, no sé si vieron la determinación de anticipos, vieron en personas jurídicas o todavía no en la teoría. Bueno, cuando nosotros liquidamos el primer ejercicio nos da un impuesto. Si nos dio ganancia, tenemos el régimen de los anticipos, que se acuerdan en persona humana eran 5. Bueno, en este caso el primero es el 25% y después del 9 al 10 es el 8.33. Tenemos que llegar a cubrir el mismo impuesto que nos dio el año anterior. Entonces ahí, si nosotros por defecto lo mandamos a pagar en la tesorería y le imputaron a la cuenta de pérdida, que lo mandan impuesto a las ganancias, por ejemplo, que suele pasar, lo tenemos que levantar. También sería otro caso de que tendrían que hacer el ajuste en columna 2. Y después nos dice la llamadita C. Acá vamos 500, 636. C. Acá. Tenemos que llegar a los 2.636.000. Dice el remanente del impuesto determinado por el 2021 que no había sido provisionado contablemente en el ejercicio anterior y después ya estiman que en el 2022 va a arrojar quebranto. Entonces, si yo ya sé que voy a perder, se supone, no lo aclara bien ahí, se supone que no voy a provisionar impuesto. Por ende, la diferencia matemática que me queda acá, que serían los 2 millones, por eso sacamos 2 millones, es el impuesto del año anterior que yo había provisionado o estimado mal, que lo mandé a un gasto, los 2 millones del impuesto del año anterior. ¿Y qué nos dice la ley, digamos, impuesto a las ganancias respecto a la provisión del propio impuesto? ¿Es deducible o no es deducible? No. Entonces, digo, no aclara bien el enunciado, pero la lógica es esa. Como me va a dar quebranto,
el 2022 ahí como que no hago nada, y esta diferencia yo la interpreto que es del ejercicio 2021. Por eso lo pongo como impuesto determinado 2021, que le ponen la llamadita 2.3. Y acá también nos da la aclaración, que es el artículo 92 de la ley, el inciso D, que nos dice clarito: deducciones no admitidas, el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten. O sea, el propio impuesto a las ganancias no se deduce para la liquidación. Entonces siempre como que lo que yo estimo en el balance lo tengo que levantar por columna 2. Entonces son los 2 millones. ¿Cómo calculaste los millones? Lo saqué por lógica acá que tengo. En el cuadrito tengo 2.636.000. Yo ya analicé que me dieron 136 es lo de Brasil y 500 es lo de Sicore. Entonces ahí entonces lo saco por diferencia. Por eso les aclaro esto. No lo dice bien, pero al arrojar quebranto no provisiona, entonces la diferencia la mando por 2021. Si lo pusiera el 2021-2022 tampoco estaría mal, pero bueno, esa es la lógica. Por diferencia, digamos. Impuesto a las ganancias. Bueno, acá estaría este punto. Les entendió la primera vez acá, que sepan que no se puede deducir y que siempre vayan viendo que por más que sea la de siempre van a tener que levantar lo que está contabilizado. Y levantarlo siempre va a ser en columna 2. Eso es básicamente. Acá como que no va a haber una columna 1 nunca, porque no es directamente admitido. Después tenemos este impuesto de sellos, que ya nos vamos al puntito 3. ¿Qué nos decía? Nos decía que teníamos 120.500 por la venta de un inmueble que se realizó en el ejercicio y que por un convenio entre las partes la sociedad se hizo cargo de este impuesto de sellos abonado por el inmueble. O sea, vendí un inmueble la empresa y pactó con su cliente: yo me voy a hacer cargo. Este impuesto de sellos, ahí, ¿qué interpretan? ¿Es un gasto para obtener, mantener o conservar esta ganancia grabada o no? O sea, lo necesito, o sea, ¿puedo escriturar sin pagar impuesto a los sellos o no? ¿Qué opinan ahí? Es un gasto, y acá también lo aclaro, es un gasto necesario para la venta. Entonces ahí directamente lo vamos a poner en el enunciado, acá no lo pusieron, el abonado. El abonado por venta. Esto era el 85. No, el 83, acá, el 83, donde nos dice obtener, mantener o conservar la ganancia grabada. Entonces acá en realidad la justificación le pueden poner artículo 83. Entonces acá directamente le ponemos la rayita que no hacemos nada, o sea, es ok, un gasto necesario. Pero por el otro lado nos dice que compramos un inmueble, que lo escrituramos en noviembre 22, o sea, antes de que cierre nuestro ejercicio, y que pagamos 35.300. Y ahí pactamos que era el 50% de este impuesto que se abonó. Y ahí, digamos, cuando nosotros compramos en el inmueble, ¿qué interpretan? ¿Eso va a ser un gasto? O puede que yo tenga que tenerlo en cuenta para mi costo de adquisición. No.
Acá estamos comprando. Ahí estás comprando, claro. No, estamos comprando. Acá la justificación, yo no sé si lo vieron, bueno, no sé si lo vieron para la primera parte con los inmuebles. Cuando estábamos con los enunciados, vieron que a veces también se activa mismo el gasto del escribano. Bueno, esto también, sellos también se activa. Está en el 63, en el inciso A, donde nos habla los bienes muebles que no tienen carácter de bien de cambio, nos habla que cuando fueron adquiridos se incluyen todos los gastos necesarios para la operación, desde la fecha de compra hasta la enajenación. Entonces, en este caso, este impuesto de sellos, que yo lo mandé a pérdida, sellos, en este caso es por la compra del inmueble, este era el 63, el inciso A, debo activarlo. O sea, forma parte del costo del bien. Entonces no lo puedo mandar al resultado. Entonces, como no lo puedo mandar a resultados, lo tengo que impugnar. Si lo impugno, como venimos viendo, en columna 2. 25.300. Lo sacás de gasto porque es activable. Porque es activable. Es como cuando acá Sicores saqué que es un crédito, bueno, acá lo mismo. O sea, va a formar parte del costo de mi bien, que no nos dice, creo acá cuánto lo pagaron. 3.2 dice algo. No dice nada, supongamos, no sé, que lo hayan pagado, no sé, 5 millones, va a ser 5.035.300 el costo de bien. Después eso voy por las amortizaciones, me voy a tener que fijar si la actualizo, si no, todo lo que ya estuvimos viendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, sellos estamos. Acá lo clave es básicamente ver el sello, porque siempre suele caer, bueno, obvio, sobre bienes, sobre instrumentos, sobre operaciones así inmobiliarias. Lo clave es si es un gasto para obtener o mantenerlo, conservar la ganancia grabada cuando lo vendemos, o en el caso de las compras si lo tengo que activar o no, que ya vimos que se activa. Es eso, que lo hayan, digamos, ¿qué hacen también? Tesorería, o le mandamos a pagar el volante y lo ven sello, lo contabilizan. Porque yo decía que activarlo sí se active cuando lo compras, pero esta parte yo no había dicho si lo deducías o no. Bueno, está bien. Bueno, es lo importante, que lo entiendo es ahí. Entonces, básicamente es eso, esta cuestión de sellos. Después también tener cuidado, otra opción, si nos dicen que quizás en el 2021 había, no sé, vendido un inmueble y estamos en el 2022, y ahí ¿qué vamos a tener que hacer? Si era del 2021. Otra opción les digo. Es un gasto, pero tengo que rectificar la anterior. Entonces en mi DECLA, que estamos en el 20, tiene que tener cuidado ahí con el periodo. Por eso esto siempre, miren siempre en qué fecha estamos. Porque es un gasto acá, digamos, necesario, que acá en este caso, como es del 2022, que se los aclaro, esto dice que escrituró, a ver, el primero era venta de un inmueble en el ejercicio, nos dice. Si hubiera puesto 2020, 2019, lo que fuere, y ahora se dan cuenta y, bueno, no correspondería, pero porque ahí lo tendrían que levantar, es un periodo que no es el ejercicio presente, tengo que rectificar eso, y ahí lo levantaría. Por eso tengan la opción del enunciado, que podría llegar a pasar, por eso yo se los digo. O sea, vos le dirías cuando es de otro periodo. Claro, exactamente. Eso. Les doy otra opción porque no tienen otro ejercicio como este. Lo que decís es que si estuvieran poniendo lo mismo del 2021, lo tendría que haber ajustado. Tenemos que sacar como está ajustado. Como sí, columnado, pero- exacto. No, o sea, no va a ir en cero, va a ir el import. En este caso eran 120.500. Hubiera puesto 120.500 acá, porque no me corresponde tomarlo como gasto en el 2020. Tendría que rectificar la anterior. Se los digo porque nos gusta cambiar, ya me entienden. Así
que, bueno, impuestos internos. Tenemos este impuesto que yo les contaba que es sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos, electrónicos, nos dice, corresponde un ajuste determinado de oficio por AFIP el 28 del 9 del 2022, o sea, estamos acá en el periodo. Pero que nos dice que es un impuesto emitido del periodo fiscal 2018. Bueno, nos dicen que bueno, que no lo decidió discutir con el fisco, o sea, lo terminó como conformando el ajuste y terminó abonando el impuesto. Entonces acá tenemos, a ver, internos, tenemos 143.200 en realidad que está en nuestro cuadrito original. Nuestra llamadita 4 nos dice que 100.000 es de impuesto, 26.500 son de intereses y 16.700 es de multa. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer con estos internos? Voy a eliminarlo. Igual lo dice cuánto a ver, sí, estoy viendo acá porque después varios es la otra. El impuesto y los intereses que sean deducidos en el ejercicio resulten exigibles y la multa está bueno, acá tiene, digamos, la justificación. Vamos a leer el 24 y ahora vamos a ir al 227, que es este de las multas, que es muy interesante este artículo. El 24, que es el de devengamiento, de imputación en realidad. ¿Qué nos dice? O sea, que este ajuste va a ser, digamos, admitido. ¿Por qué? Porque fue determinado de oficio en el 2022. O sea, es de un ejercicio, de un periodo fiscal 2018, que lo tenemos como llamadita 4. Este es el de impuestos internos. Tenemos la fiscalización, que es de periodo fiscal 2018, pero lo que nos interesa es que nos dice que fue determinado de oficio, que no le ponemos de oficio, es 28 del 9 del 22, o sea, ocurrió en el ejercicio. Entonces, por el criterio de imputación del 24, ahí no voy a tener como que rectificar, en definitiva. Es un ajuste que yo voy a poder, me lo tomar, entonces ahí, tanto impuesto como intereses, no hago nada, pero esto lo justificamos con el artículo 24 de la ley. Y la multa, nos vamos a este, que este se tiene que tener siempre en cuenta porque les va a servir el 227 del decreto reglamentario, que nos habla de las multas. Y acá tenemos el decreto. Acá como que nos dice qué va y qué no va. 227. Que me parece que quedó mal el... No, está bien, sí. Es el 227 que nos habla primero de pago, pago de impuesto por cuenta propia de terceros, pero en el último párrafo vamos a lo interesante, que acá nos dice: tampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas por BCRA, por la UIF, por Comisión Nacional de Valores, sanciones administrativas, disciplinarias y penales. Y en el primer párrafo también lo interesante es que nos dice que no podrán deducirse de las sumas, digamos, a determinar por los contribuyentes, todo lo que sea multas, costas causídicas
punitorios y accesorios. Y ahí lo clave que es también, que no nos dice resarcitorio. O sea, entonces los resarcitorios van, los punitorios no. Márquense, primer párrafo es lo importante y el último. Primer párrafo y último. Entonces, como acá nos habla de intereses, interpretamos como no hay un juicio que son resarcitorios. Cuando no hay un juicio, siempre interprétalo como que es resarcitorio, por eso es admitido. Pero en el caso de la multa, nos dice clarito el último párrafo que no. Entonces la multa, que son los 16.700, esto acá, los intereses los interpretamos como resarcitorio. ¿Por qué? Porque no dice que haya un juicio. No hay un juicio. Entonces, al no decirnos eso, siempre que hay juicio es el punitorio. Y el resarcitorio es por la mora, básicamente. Entonces, en impuestos internos, bueno, tienen que tener esta consideración que sería como la única excepción. Vieron que es algo de otro periodo fiscal, pero como la determinación cayó en este ejercicio, correspondería más allá de que sea periodo fiscal 2018. Es como distinto a lo que vimos de ingresos brutos. Y bueno, y de internos, nada más. Esto se entendió, digamos, la parte. Esto tienen que, digamos, tener en cuenta estos artículos. Tendríamos que haberlo levantado, como la multa, en definitiva. ¿Cuál es la diferencia de esto del impuesto con lo que vimos de intereses de ingreso bruto? No, estos son los nacionales, en definitiva. ¿Pero por qué en provisión? Porque en este caso, como hay una determinación de oficio del propio fisco, como que el 24 te lo admiten, porque es como son impuestos nacionales de propios de AFIP, son como una excepción, en definitiva. En cambio, en ingresos brutos, no, ahí yo me tengo que ir más al devengado de cada periodo. Como que esto es como que siempre AFIP, con las cuestiones que son de su recaudación, como que es un poco más flexible, es por eso. Pero bueno, acá tengan en cuenta básicamente este 227 y este tema del 24 de imputación. Y a ver si en el 24 me lo habían visto conmigo en imputación. No sé si decía algo de las inspecciones. Acá, sí, lo decía en un párrafo. Dice un párrafo, que no sé qué número de párrafo es, dice: las diferencias de tributos provenientes de ajustes y sus respectivos intereses se computarán en el balance impositivo del ejercicio en el que los mismos resulten exigibles por parte del fisco o en el que se paguen según fuese el método que corresponde utilizar para la imputación de gastos. Es por este párrafo en particular. Bueno. Acá sería esto de internos, ahora nos vamos a impuestos varios. Que básicamente era el de un terreno, creo que nos decía, a ver qué era lo que les había dicho. Sí, terreno de la sociedad que se mantiene inexplotado, y que yo hace un ratito les leí algo, cuando les leí el 92. Exactamente, cuando les leí lo de ganancias, es el mismo 92, el inciso D. Este es un inmobiliario de un terreno inexplotado. Por el artículo 92. Inciso D, tampoco la norma nos permite deducirlo, tomarlo como gasto. Y nos vamos al primer cuadrito que decía impuestos varios, será 340.700. Entonces acá, como yo no me lo puedo tomar como gasto, ¿qué tengo que hacer? Sumarlo.
distinto fuese que es el inmobiliario, no sé, por un depósito, por un edificio, que nosotros lo usamos como oficina o como depósito, lo que fuere, ahí sí nos remitimos de nuevo a el artículo 83. Eso se lo tienen que grabar para la vida, porque siempre uno cuando analiza esto, lo primero que tiene que pensar es eso, si está relacionado con mi actividad, si yo lo necesito para obtener, mantener o conservar. Es como lo primero. Después tenemos que ir a las particularidades de la ley, al decreto, a ver si se tiene. Esto es como, son años básicamente, y mismo también con todas las reformas que hay de la ley, que no se confunda, que quizás lo modificaron, lo sacaron, pero bueno, siempre con la ley mismo yo no trabajo sin la ley al lado, o sea, no me sé todo de memoria. Pero bueno, como que siempre se pregunten eso. Y esto, bueno, tiene esta particularidad, que este viene de hace 1000 años, nunca lo tocaron este inciso, que no lo admite. Y nos vamos a los últimos 2 puntos, voy a tener que borrar acá. Les está resultando más dinámico, más interesantes sociedades o personas humanas. ¿Qué les parece acá la liquidación? Es lo que están viendo. Yo amo las dos liquidaciones. Mis impuestos favoritos son estos dos, ganancias y bienes. Para liquidar, lo que odio liquidar es ingresos igual les digo de tip práctico de mi vida. Yo siempre trabajé en estudios contables y lo primero que te hacían hacer es, bueno, completar, no sé, los fundiarios, todas esas cosas y empezar a ayudar con los papeles de trabajo. Entonces uno como, y es lo que después el día de mañana, si se dedican a la profesión, lo que más salida laboral tiene. Y más ahora. O sea, ahora yo, por ejemplo, no tengo tiempo libre, pero bueno, porque la semana que viene en teoría van a vencer las declaraciones y son trabajos de una vez al año. Esto es algo que quizás los de sociedades pueden tener en forma recurrente porque los balances se cierran todos los meses, los ejercicios comerciales. A mí me encanta, yo por ejemplo, en algunas empresas me contratan para consultora, digamos, le reviso lo que hace el contador de adentro que está colapsado de cosas para ver si lo hizo bien. Que eso también está muy bueno, uno, digamos, al tener el manejo de la norma, revisa y bueno, o cuestiones debatibles, no sé, supongamos alguna cuestión que esté medio ahí de si es algo relajado, porque nos cambia muchísimo obviamente el impuesto. Pero bueno, ganancia, y lo mismo cuando los invito a que aunque sean, sigan y que cuando dé la clase de la 4003, lo de relación de dependencia, siempre van a tener un amigo, algún familiar que tenga, me están reteniendo, y bueno, aunque sea para que entiendan, revisarlo, porque es como que bueno, salvo que me digan, no me quiero dedicar a impuestos, me quiero dedicar a contabilidad, auditoría, que también me encanta a mí, pero bueno, uno no puede abarcar todo, digamos, pero para que tengan conocimiento. Quizás, sí, acá, o sea, el tiempo les tiene que recontra el carajo, mucho más corto, pero es como que es más preciso. Se equivocan, quizás son menos puntos, si se equivocan, y sí, lo repito, por si alguien no me escuchó, siempre llegar a la deducción de honorarios, que es uno de los puntos como más claves en el examen y que a veces define la nota. ¿También va a ser así tipo integral como el sí, estimo que sí, porque es presencial. Hicimos como cortito cuando fue la pandemia, que era todo por Zoom y era una cosa que teníamos que tomar el presente, mirar las cámaras, que no se copie, bueno, toda una cuestión. Pero ya ahora como que volvemos a la normalidad. Igual esto, o sea, los primeros exámenes, o sea, yo estuve todo un fin de semana corrigiendo, así que dentro de todo, yo por lo menos lo que vi bastante bien, pero bueno, estos son más fáciles, tipo, de corregir y más fáciles de resolver, pero tienen que tener muy en claro lo contable con lo impositivo. Ese chip se lo tienen que fijar bien porque si no, bueno, pueden cometer. Y siempre razón en causar. Me lo tomé como gasto, me lo resté. Entonces, si no va, lo tengo. Parecen, digamos, preguntas de lógica. Porque obviamente uno en el nerviosismo, yo que lo digo del otro lado, se puede confundir o quizás veníamos sumándolo en columna 2 y se equivocan. Y a veces uno mismo corrigiendo se da cuenta, digo, que lo hizo rápido y se apuró pero el tema está que si lo ponen en columna 1, yo digo, bueno, no sabe ajustar.
Entonces es como que eso no lo consideramos. Distinto sería si uno se lo toma en un oral, que le mira la cara y que bueno, se da cuenta si se puso nervioso o no, pero ese es el tema. Nosotros no corregimos, digamos, por procedimiento y por resultado también. Bueno, impuestos sobre los bienes personales, este que yo les había dicho, el 25.1, que se paga por los accionistas que tienen las tenencias accionarias, es el punto 6, es el impuesto, que no es lo mismo de las personas humanas, esto es la sociedad, bienes personales, acciones y participaciones societarias. Que quizás en algún enunciado lo que llamamos formulario 890. ¿Qué hizo la empresa? Impuestos sobre los bienes personales. Tenemos un cargo de resultado de 502.400. Entonces, llamadita 6 dice 360.300 correspondiente al impuesto sobre los bienes personales, sobre todo los accionistas de la sociedad, el que de acuerdo con lo estipulado contractualmente se hace cargo la compañía. Y después tenemos 140.100 que corresponde al impuesto del 2021. Entonces acá, ¿qué tenemos que considerar? El primer punto que dice que pactó de acuerdo con lo estipulado, o sea, acá quizás tendrían que haber puesto en realidad accionistas y gerentes, o sea, son gerentes que tienen una remuneración, un honorario, tienen algo pactado, que como que la empresa les da ese beneficio, entonces al darles un beneficio, cuando estamos en la cuarta categoría, ¿qué interpretan? ¿Como que eso formaría parte de su retribución de su salario o no? Eso es lo que quizás eso es lo particular, porque vieron por líneas generales ya me escuchan nada de la actriz, pero en este caso es una situación particular. Estos 360.300 en realidad sería deducible porque acá mismo lo aclara el enunciado, es una parte de retribución pactada por el empleado, el 91 en el inciso A, que creo que es el que dice pago en especie, digo. 91 el inciso A, los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio debe ser considerado como mayor remuneración a los efectos del cálculo de la retención del impuesto de la RG 4003, que es esto que no vieron, que es lo de empleado, pero en definitiva son accionistas, son gerentes, tienen este gasto, este impuesto, que no es un gasto de la sociedad, pero la sociedad les da un beneficio, entonces eso sería considerado remuneración, por lo cual en este caso yo no voy a tener que hacer ajuste al el impuesto ahora por este caso gerentes accionistas. Voy a tomarlo como gasto, que en realidad no lo tengo que contabilizar como impuesto, eso les aclaro. Es remuneración, lo pueden aclarar acá en la resolución. Es remuneración. Entonces, como es remuneración, termina yendo a gasto. Pero lo que tendrían que aclarar es eso. Y 91, inciso A. O sea, efectos de mi liquidación es pérdida. Lo que tienen que aclarar es eso. Yo no lo voy a producir como propiamente como un impuesto sobre los bienes personales. En este caso se deduce porque es algo que yo pacté con estos gerentes accionistas, que es parte de la remuneración. Ahí no dice el año. ¿Qué? No dice el año del impuesto, pero... no dice, interpretamos, pero a ver qué interpretamos. Va por... No dice nada. Interpretamos que es del ejercicio. Igual eso siempre en general se va a aclarar en el enunciado. O sea. Y en el otro caso, los 142.100 que nos dice que
es del ejercicio 21. En este caso es el análisis que les venía diciendo antes, no deducible. Los socios deberán reintegrar el impuesto abonado por aquellas, igualmente no deducible aun cuando fuese reintegrado por considerarse una liberalidad. En paralelo corresponde analizar los institutos de dividendos fictos y disposición de fondos, que bueno, son otros temas más complejos, pero en definitiva este es el impuesto de lo que sería el periodo fiscal 2021, que no es gasto de la sociedad anónima, es de los accionistas gerentes. Entonces, en ese caso, esto que nosotros lo imputamos como gasto en el primer cuadrito que teníamos los 502.400, en este caso son 142.100, lo tenemos que impugnar, entonces va a ir a por el 1. Esta es la gran diferencia. Esto fue pactado y sería parte de remuneración. En este caso, mismo si se lo hubieran reintegrado o no, es un gasto de la persona humana, que después también se tendrá que analizar en la persona humana si ese impuesto abonado le genera, por ejemplo, dividendos, utilidades, es un gasto para obtener o mantener. Si no le generase, ahí es cuestionable si es deducible o no. Pero bueno, eso ya no vamos a la persona humana. Pero lo que es la sociedad, en líneas generales el razonamiento es ese, que en general se impugna y se levanta el columnado, salvo la situación esta particular de que sea parte de un acuerdo con un empleado y que ahí formaría para la persona humana una cuarta categoría y en mi caso es remuneración, o sea, sería gasto. Pero nunca lo que les quiero aclarar es que es impuesto en realidad deducible. Vamos por otra vía. Y el último puntito es el del impuesto sobre los débitos y créditos, los 186.000 que mandamos al cuadro de resultados, que les había leído esto de PYME. Cuando son micro, pequeña, me puedo tomar el 100, cuando soy manufacturera 1 el 60 y cuando soy no PYME el 33%. Si nosotros hacemos 186.000 por 33.33%, bueno, nos da casi 33%, nos da los 61.380. Es el punto 7. Impuesto de débito o crédito. No es PYME, esto es lo claro, no es PYME. Porque si hubiera sido PYME, yo esos 186 los hubiese impugnado todos porque para mí es pago cuento. Entonces, si no es gasto, va a ser un crédito. En este caso, como no es PYME, es el 33% sobre débitos y créditos. Y el decreto 409. Entonces acá yo voy a impugnar los 186.000 por 33%, van a ir a columna 2, que me da estos 61.380. Lo clave es esto: si hubiera sido PYME, yo hubiera impugnado los 186 completos. Y si hubiera sido una manufacturera Taramo 1, que es una categorización, hubiera impugnado, hubiera activado el 60% y el 40% lo hubiera impugnado. En general, los casos de análisis son si es PYME o no PYME, y en general se levantan. Tienen que prestar atención con el tema del porcentaje. Que igual esto se les va a dar digamos, el porcentaje, pero el análisis es eso, que no es un crédito, para mí va a ser un pago a cuenta.
yo con esto puedo compensar declaración jurada y también se puede compensar anticipo. Entonces acá ya llegamos a el total general que nos da columna 1. Acá llegamos nada más al ajuste porque no fuimos a la determinación, 90.500 a la columna 1 y 3 millones 757 180 a la columna 2, columna 2 menos columna 1, siempre se tienen que fijar qué número es mayor, va a terminar siendo un ajuste de columna 2 de 3 millones 666 680. Entonces, les digo el ejemplo, tenemos un resultado del ejercicio XX. En este caso le vamos a tener que sumar este ajuste de 3 millones 666 380, llegamos a una base imponible de XX y ahí ya le aplicamos la escala del artículo 73, que tendrán que ver si recae el 25, al 30 o al 35, con la particularidad que estos tienen un fijo y un variable. Entonces este sería, me termina dando que yo a lo que me dé el resultado, este numerito se lo tengo que sumar. Y después ahí vamos a tener, y ahí ya determinamos el impuesto. Bueno, ¿se entendió la mecánica de esto? Pues creo que acá, porque vieron, creo como que vieron más ajustes que, es el primero que ven de columnas, ¿no? Porque los otros eran como sueltos. Bueno, así va a ser todo con otros ajustes, vamos a tener, que lo vieron con Yamina, el de bienes de cambio, también siempre, tenerlo claro, la evaluación impositiva, compararlo con plaza, a ver si están evaluadas bien mis mercaderías o no, o ajuste de costo. ¿Qué otras cosas? Bueno, el tema de diferencias de cambio, alguno de amortización podría llegar a pasar, si contablemente amortizar de una manera, y si corresponde o no positivamente, por ejemplo, el tema de la actualización, dependiendo de su bien. En contabilidad lo van a ajustar seguro, porque por la RT6 se ajusta todo. Bueno, si quizás impositivamente me corresponde una amortización menor, ¿por qué? Porque no lo puedo actualizar. Así también ajuste siempre. Después verán también algunos de intangibles, si es admitido o no es admitido, pero bueno, y estos ajustes de los impuestos, siempre alguna cosita de esto entra. Así como para que lo tengan en consideración para repasar. Bueno, vamos a ir al primer casito del 26 que vamos a irlo charlando. ¿Vieron el 214 del decreto en teoría o no lo vieron? ¿No? Bueno, primero vamos a leer, tiene una parte, digamos, teórica. Es como que este lo vamos a ir charlando porque mucho para escribir en un pizarrón no tengo. Que estos son los incobrables que tenemos que considerar. Y esperen que les quiero decir una cosita que me había dicho Claudia. Incobrables. Como siempre decimos, en práctica se va a tomar lo que se vio, el caso 1. Lo que es la parte de la previsión impositiva para incobrables, que sería lo que es el caso 2, no va para práctica, pero lo tienen que saber para teoría, que como que hay dos métodos. Eso sí lo tienen que saber. Provisión impositiva, pero no entra para el examen práctico.
lo que no vimos, que sería el caso 2. El caso 1 es el que podría aparecer. Sí tienen que tener en cuenta que en algún caso que nosotros veamos contabilizada una previsión de incobrables contable, ustedes la tengan que impugnar, nada más. Y como le impugnan, la previsión de incobrables es un cargo a resultados, a pérdida. Y anularla siempre es una columna 2, tener en cuenta eso. Que después cuando vean quizás un integral lo van a entender. Pero bueno, sí les recalco eso. Para práctica podría entrar el caso 1. Lo otro lo pueden leer para la parte teórica, para que entiendan un poco más quizás el artículo. ¿Y qué otra cosa más? No, nada más. Y lo vamos a ir leyendo y analizando. ¿Y el caso 3? No, caso 3 no. Jamás. Ni Jamás. El caso 2 podría ser para que entiendan la parte teórica. Igual ahora vamos a leer el artículo. No es difícil, pero bueno. Tienen que saberse un artículo de la ley y el decreto, básicamente. Bueno, ¿qué nos dice el caso 1? Deudores incobrables. La empresa Elite S.A. se dedica a la comercialización mayorista de productos de librería. Su cierre comercial, 31 de octubre de 22, que es lo único que me había anotado, que nos interesa. A los efectos de la deducción prevista en el artículo 91, inciso B de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ha recabado la siguiente información de sus créditos a la fecha de cierre. Y vamos a ir el 91B, no lo vieron tampoco, ¿no? ¿Lo vieron? Que era el que nos decía el tema de castigos y previsiones contra malos créditos justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Y también hay una norma específica para efectuar estos castigos, que básicamente es seguir lo que nos dice el reglamento, que es este artículo 214 del decreto con todas las situaciones que tenemos, que básicamente acá la ley nos dice, bueno, ¿qué situaciones de la norma me admite que yo pueda deducir incobrables? Tiene que dar ciertas situaciones. Que acá, por ejemplo, nos dice el 214 del decreto, estoy en el decreto. A los fines dispuestos en el inciso B del artículo 91, es procedente la deducción por castigo sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales. Primer punto a considerar, siempre operaciones comerciales, porque se les pueden dar en el enunciado operaciones que no sean comerciales, por ejemplo, temas laborales. Pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a las contingencias de esta naturaleza. Una vez que el contribuyente hubiese optado por el sistema de previsión, su evaluación será solo posible previa autorización de la AFI. Básicamente acá son los dos criterios, los incobrables reales, que es lo que nosotros vamos a ver en el caso 1, y si no el tema de la previsión, que ustedes tienen que saber que existe otro método y que el tema de la previsión básicamente es lo que nos dice el 215 y el 216 del decreto, para que vean la parte teórica. O sea, ustedes tienen que saber que existen dos métodos, que esto está, digamos, es una deducción admitida de tercera por el 91B, pero que el reglamento nos da precisiones. Hay dos métodos, el real y el de previsión. Para la previsión está el 215 y el 216, que lo tienen que leer, que es básicamente cómo yo previsiono impositivamente. No son los mismos criterios que se toman para la contabilidad, porque por ejemplo yo en la contabilidad podría, no sé, analizar la cuenta de créditos a cobrar, podría analizar, no sé, la mora, los días de mora que tienen
y en base a las cobranzas puedo decir, bueno, tal porcentaje X, digamos a criterio, no sé, 50% lo provisión. En cambio para FIP no es así, tienen que cumplirse ciertos requisitos, que es lo que nos dice básicamente el 215 y el 216, que lo tengan en cuenta para la parte teórica. Pero bueno, nosotros nos interesa este 214, estos créditos comerciales, este criterio que se tiene que establecer y que si yo tengo que cambiar de criterio se lo tengo que informar al fisco a través básicamente de una presentación digital. Y lo que nos interesa también acá, más allá de este 214, es el artículo 217 del decreto que nos va a dar todos los indicios de índice de incobrabilidad y que nos va a ayudar para ir resolviendo las situaciones que vamos a tener ahora. ¿Qué nos dice el índice de incobrabilidad? Cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de los malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, pudiendo deducirse los quebrantos por incobrables cuando se verifique alguno de los siguientes índices de incobrabilidad. Y lo clave es que es algunos, no todos. Entonces, algunas de estas situaciones van a ver que si tienen un crédito dudoso, si se dan alguna de estas situaciones, lo pueden mandar a pérdida y deducir. Bueno, primera situación, que se verifique el crédito en un concurso preventivo, que se declare la quiebra del deudor, que haya desaparición fehaciente del deudor, que se hayan iniciado acciones judiciales tendientes al cobro, o sea, enviarle una carta documento, que haya una paralización manifiesta de las operaciones del deudor o que haya una prescripción. En este caso vemos la prescripción, los 5 años. Cualquiera de estas situaciones que yo le vendía a una persona, en este caso eran artículos de librería, lo tengo en crédito, en deudores por ventas o créditos a cobrar, y me pasa con alguno de estos clientes que yo lo tengo al cierre y que yo me entero que si hay alguna de esas situaciones, podría impositivamente enviarlo a pérdida. ¿Y qué más nos aclara? Que en los casos en que sean en los casos que por la escasa significación de los saldos a cobrar no resulte económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza y en tanto no califiquen en alguno de los restantes índices arriba mencionados, igualmente los malos créditos se computarán siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Y cuando es de escasa significación van a ver una llamadita chiquitita abajo de la ley, el puntito 2, los que tienen la ley de repar, que hoy en día ese importe desde el año pasado, de mitad de año, está en 140.000 por importe de crédito. O sea, es de escasa significación cuando es un importe de 140.000 pesos, hasta 140.000 pesos. Por crédito, por importe total de cada crédito. Entonces, tengo el valor, pero más allá de tener ese valor de escasa significación, tengo que cumplir los requisitos que les voy a leer a continuación. ¿Qué significa? Que el monto de crédito no supere el importe fijado por la administración, o sea, no tiene que superar los 140.000. Por el otro lado, tiene que tener una mora mayor a 180 días desde el vencimiento, desde su vencimiento, y en el caso que no se haya fijado un vencimiento o que no surja de manera expresa de la documentación respaldatoria, o sea, de la factura de venta, se considerará que se trata operaciones de contado. Entonces, si no me indica pago a 30 días, 60, 90, tomo la fecha de la factura y ahí cuento los 180 días. Y también nos dice, debe haberse notificado fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso y reclamado el pago del crédito vencido. Acá hablábamos que como son de escasa significación, no me voy a ir a una acción tendiente al cobro judicial. Pero ¿cómo puede ser una acción tendiente al cobro? El envío de un email, por ejemplo. ¿Y qué más? Nos dice que deben haberse cortado los servicios o dejado de operar con este deudor moroso, entendiendo que en el caso de la prestación de un servicio de agua, cloaca, bueno, la condición es el corte de los servicios. Eso es un caso si fuéramos una empresa proveedora de estos servicios.
Pero en este caso significa que yo le vendí a este cliente, tenía este cliente y no le seguí vendiendo. Entonces eso es básicamente que muchas veces en los enunciados se van a dar esos indicios. Y en este caso sí tienen que tener en cuenta que todo se tiene que cumplir en forma concurrente. No es lo mismo que yo les leí antes, que se puede dar alguno de los indicios. O sea, no tiene que tener concurso, quiebra, carta. No, ahí es una de las. En este caso es menos de 140.000 y que se den todas estas condiciones. Esto es lo clave. Sé que van a tener la ley para la práctica, así que básicamente es tener en cuenta, en consideración eso y analizar eso, que en los de escasa significación se tienen que dar todas estas condiciones y en los otros alguna de las situaciones. Y después, por último, hablan que en el caso de créditos que cuenten con garantías, estos serán deducibles en la parte atribuible al monto garantizado, solo si a su respecto se hubiese iniciado el correspondiente juicio de ejecución. Es un caso muy particular, pero bueno, se lo envío porque lo dicen acá. Bueno, y habiendo leído esto y teniéndolo a mano, porque lo vamos a ir revisando, les voy a ir leyendo, son 9 situaciones que yo creo que, no, 10 situaciones que en media hora lo vamos a ir leyendo. Y si llegase a quedar algo, que creo que vamos a llegar, lo leen en sus casas y si tienen dudas me lo consultan por el campo. Bueno, primer punto. No les leí esto. Sabiendo que el criterio adoptado para deducir impositivamente los créditos incobrables es la primera opción prevista en el artículo 214 del decreto, se solicita determinar en cada caso la correcta deducción y o recupero grabado de corresponder. La primera opción es que son los incobrables reales. La segunda opción es la previsión, que ya les dije varias veces que no lo vemos en la práctica, pero bueno, para que lo sepan. Primera situación. Al cliente Batisol S.A. se le ha decretado el auto de quiebra judicial con fecha 15 de octubre del 22. El mismo mantenía una deuda con la empresa de 320.000 pesos. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar acá? Antes. Lo tengo. La fecha de mi cierre de ejercicio. Siempre para primero ponernos en consideración si es algo que tenemos digamos contabilizado en este ejercicio o no, porque se le pueden dar situaciones del año anterior y que fue analizado en la otra declaración. Primero, balance estamos bien. Auto de quiebra con fecha 15 de octubre, cerramos el 31, cae en el ejercicio. Bueno, tenía una deuda de 320.000 pesos y si nos vamos acá a mano al 217, ¿es de escasa significación o no? No, nos vamos a la primera parte que se tenía que cumplir uno de los requisitos. ¿Y lo leímos o no en este caso? ¿Es un indicio o no de los que me da acá el 217? Para que haya un índice de incobrabilidad. Exactamente, declaración de quiebra. Entonces, les leo la resolución que básicamente es lo mismo que nos dicen. Corresponde la deducción al cargo por incobrabilidad de los 320.000, toda vez que se trata de un crédito que tiene origen, que eso no lo vimos. Operación comercial, vieron que les había dicho primero. Operación comercial, correcto, y conforme a lo previsto en el 214, se ha cumplido con el índice previsto en el 217, es el inciso B del decreto, que hay una resolución de quiebra. Así que ok, es admitido, así que ahí no tendríamos que hacer ningún ajuste de columna, supongamos que lo tenemos contabilizado. Igual estas son situaciones sueltas, pero es como para que entiendan. Después cuando lo vean en el integral van a ver quizás un caso de estos, es como cuando vieron bienes de cambio, vieron todas, pero van a ver una situación. Bueno, en este caso sí se ha admitido, ok, es un gasto, digamos, que puedo, digamos, tomarme en mi declaración jurada y que no lo tendría que impugnar. Segunda situación.
El empleado encargado de las cobranzas se ha fugado con la suma de 250.000 pesos, producto del cobro de tres principales clientes de la sociedad. Se ha efectuado una denuncia policial pertinente, no obteniendo a la fecha de cierre del ejercicio un resultado favorable. Empleado que nos robó y se fue con la plata. Nos dice que es una cobranza, pero volvemos a lo mismo que veíamos en el 214, que es lo primero también. Primero analizamos el cierre del balance y tiene que ser origen en operación comercial. ¿Consideran que esta es una operación comercial o no? ¿Era nuestro cliente? No, no es un robo. O sea, por incobrables no va a entrar, no es admitido directamente la justificación 214, no es un crédito comercial. Pero tiene la particularidad de que al haber sido un empleado, que acá está es el 86, el D, el inciso D, se lo voy a leer, está algo relacionado con los empleados. No entra como incobrable, pero nos dice que las pérdidas debidamente comprobadas a juicio de la FIP originadas por delitos cometidos contra bienes de explotación de los contribuyentes por empleados de los mismos en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones. O sea, que yo esta pérdida de estos 250.000, esta plata que me robaron, la voy a poder deducir, pero lo que tienen que justificar, o sea, no tendría que hacer ajuste de columna 2, pero lo que tienen que hacer es justificarlo bien, no entra por el tema de, o sea, no es considerado incobrable, pero sí es admitido por el 86 inciso D por este tema de los empleados. Entonces, acá lo dice mismo la resolución. No corresponde la deducción por el cargo de incobrabilidad, dado que no se trata de un crédito que tenga origen en una operación comercial, conforme a lo previsto en el decreto reglamentario 214. Sin embargo, corresponde deducir la suma de 250.000 en los términos del artículo 86, inciso D, pérdida por delitos cometidos por empleado debidamente justificado. Entonces es como que lo que tienen que tener en cuenta que si ustedes me hacen la rayita y no me ponen nada, les voy a considerar la mitad. Y en cambio, si ustedes justifican todo, ahí ya va a ser, digamos, que digamos lo analizaron como correcto. ¿Se entendió esto? Que no es comercial. Lo clave acá es que no es comercial. Eso es lo clave. Punto 3. Con fecha 10 de septiembre del 22 y en atención a la morosidad verificada en el cliente, el Pico SRL se le ha enviado una carta documento reclamando un saldo impago y el saldo asciende a 63.500 pesos. ¿Qué consideran? ¿Es comercial o no primero? Sí. Después, ¿es una acción judicial tendiente al cobro el enviar una carta documento? No. Después, ¿qué otra consideración tenemos? ¿Es de escasa significación? Sí. Y se dan todos los requisitos en forma concurrente de acá del 2 disidente segunda parte, o sea, pasaron 180 días de septiembre a octubre, no, entonces ya ahí tenemos un tema de en general en los de escasa, por ejemplo, el tiempo es un caos, ya no se da, no, todavía no puede ser admitido, seguramente quizás en el ejercicio siguiente si es que no les cobramos. Ahí tiene que pasar todos juntos, ¿no? Claro, todos en forma concurrente, exacto. ¿Y qué nos dice la justificación? No corresponde la deducción del cargo por incobrabilidad, no se ha cumplido alguno de los índices previstos en el 217, el envío de una carta documento no implica el inicio de una acción judicial tendiente al cobro, en los términos del inciso D, el inicio de acciones judiciales,
Tampoco correspondería la deducción aún en el caso de procesos judiciales previos al juicio ejecutivo como el de arbitraje o mediación. Y acá lo que faltaría aclarar es, que no lo justifican, es que tampoco puede, si bien es de escasa significación, no se dan todos los requisitos en forma concurrente. Ahí lo tendrían como bien justificado, está como incompleto la resolución. Si quieren agréguenlo. Que no se dan los requisitos en forma concurrente previstos en el segundo párrafo del 217 del decreto. Punto 4. Con fecha 13 de abril del 22 se le entregó a un proveedor, Pancheto S.A., un anticipo para la compra de mercaderías por 50.000 pesos para asegurar el stock correspondiente al segundo trimestre del ejercicio. Al cierre del ejercicio, el proveedor se encontraba desaparecido, con paradero desconocido, habiéndose enviado el 31 de agosto del 22 una carta de intimación al pago la que retornó con aviso de domicilio desconocido. Crédito, anticipo de compra de mercaderías, ¿es comercial o no? Ahí ya está. Nos dice que está desaparecido. Tenemos acá desaparición fehaciente del deudor. Pero ¿qué nos pasa acá por el monto? 50.000. ¿Tenemos que ir por la primera parte o por la segunda parte? Por la segunda. Se dan todos los requisitos en forma concurrente. Operación comercial, ok. Menos de 140.000, ok. Pasaron 180 días desde abril hasta octubre, ok. ¿Se notificó en forma fehaciente al moroso y se reclamó el crédito? Sí, porque tienen esa carta de retorno. O sea, le mandé una carta y volvió y realmente, o sea, me enteré que desapareció y lo verifiqué. Así que ahí se darían las situaciones, entonces está ok. Corresponde su deducción por incobrabilidad de los 50.000 porque se trata de un crédito que tiene su origen en una operación comercial conforme lo previsto el 214 y se ha cumplido el índice previsto del 217 inciso C y aparte también tenemos toda la consideración de escasa significación que también. Pero básicamente ya con el C, con la desaparición fehaciente, con esa carta documento, o sea, si yo me hubiera enterado y no hubiera enviado nada y no tenía la copia de retorno, no se cumplía el índice, pero como tenía eso, perfecto. Punto 5. Se recuperan 10.500 pesos adeudados por un préstamo otorgado en mayo del 21 a un ex empleado de la sociedad. Como el mismo había desaparecido, se lo declaró como incobrable en el balance comercial cerrado octubre del 21, o sea, el anterior, y en el balance impositivo a esa fecha la sociedad no lo había considerado incobrable por no tener origen en un crédito comercial, sino un crédito laboral. Tengo este recupero. Yo no lo reconocí como incobrable, porque obviamente no era un crédito comercial, era un crédito laboral. Y en este caso cobro ese préstamo que le había dado al empleado. Primero, 214. ¿Hay una operación comercial acá? No. Entonces ya directamente ahí no corresponde, digamos, al responder eso ya no, tenemos la respuesta. No corresponde imputar la ganancia por el recupero, debido a que oportunamente no pudo reconocerse esa pérdida de incobrabilidad por cuanto no se trataba de un crédito de origen en una operación comercial. 214 del decreto. En consecuencia, su posterior recupero en el 2022 no me genera una ganancia imputable y grabada para ese periodo, ya que en el 2021 yo no lo deduzco. Siempre recupero y me tengo que preguntar si yo tuve la deducción impositiva. Entonces ahí tendría que reconocer la ganancia grabada. En este caso no, tampoco lo tenemos que reconocer, o sea,
si yo tengo un recupero contable que lo reconocí en el balance como ingreso, lo tendría que impugnar por columna 1, porque impositivamente yo no tengo que pagar impuestos sobre eso. Eso sería básicamente la situación. La situación 6, el 1 de marzo del 22 venció un crédito por venta de mercaderías por la suma de 27.000, considerando el tiempo de retraso transcurrido y que se trataba de un nuevo cliente, se suspendieron las operaciones y se iniciaron los reclamos pertinentes, notificación e intimación de pago, siendo infructuosos a la fecha de cierre de ejercicio. Venta de mercadería, 27.000 pesos. Ya ahí que tenemos una operación comercial, perfecto. ¿Se da alguno de los indicios? ¿Hay concurso, hay quiebra, hay desaparición fehaciente o hay acciones judiciales tendientes al cobro? No vemos nada. Nos vamos a la segunda parte. ¿Es de escasa significación? Sí. Después, ¿se da alguno de los indicios? ¿Pasaron más de 180 días? Sí. ¿Se notificó en forma fehaciente? Sí, dice notificación e intimación de pago. Y se reclamó el crédito. Y en ese caso también se le cortaron los servicios, que era bien la parte esa de los servicios públicos, y aparte decía que se debe haber cortado el servicio o dejado de operar. No solo aplica para las de agua, o sea, todas las otras, no le seguir vendiendo más. Entonces, en este caso, este crédito de los 27.000, ¿qué consideran? ¿Que va a ser admitido como incobrable o no? Tal cual. Dice, corresponde la deducción al cargo por incobrabilidad de los 27.000. Se trata de un crédito que tuvo origen en una operación comercial conforme a lo previsto al 214 del decreto y en el cual se verifican conjuntamente los 4 requisitos para los créditos de escasa significación previstos en el segundo párrafo del 217. Y aparte nos dice, bueno, esto de las 5.220, que es este monto que antes estaba en 45 y el año pasado, a mitad de año, pasó a 140. Bueno. Punto 7. El cliente, Panadería Alice SRL, se presentó a un concurso preventivo. La sociedad, con fecha 14 de octubre, verificó el crédito por 38.000 pesos. Primero, nos dice cliente de la panadería, ya que nos da indicios de que operación comercial, tal cual. Vamos a la primera parte del decreto y nos dice que se verificó el crédito. ¿Y cuándo se verificó? El 14 de octubre. Cerramos al 31. Recae en ejercicio. Ya ahí ya se configura. No hace falta que analicemos lo de escasa significación. Ya se dan los indicios, entonces acá, ok. Va a corresponder la deducción por incobrables por 38.000. Se trata de un crédito de operación comercial y se produjo el cierre del ejercicio, del cierre del ejercicio, la verificación del crédito. Es el 217 el inciso A. Porque dice concurso, entonces ya no importa. Acá concurso, quiebra, ya como que te da el indicio. Distinto sería que ustedes me hayan dicho que lo verificó post balance, por ejemplo 14 de noviembre, ahí entrar para el otro. Porque esos son lo que llamamos en auditoría los hechos posteriores al cierre. Desde que cerró el ejercicio, los 4 meses más, los 4 meses posteriores, que es después que nos vence la deuda. Lo que pudo haber ocurrido ahí, salvo por ejemplo la situación de honorarios, alguna cuestión así, eso digamos es admitido, pero en general entra para el ejercicio siguiente. Entonces de última le hacen la rayita, no recae, pero quizás recaiga para el próximo ejercicio. El punto 8
Se recuperó la suma de 50.000 correspondiente a un crédito con el cliente de la Eugenita S.A. que se había declarado incobrable impositivamente en el ejercicio pasado por haberse configurado el índice establecido en el 217, el inciso E, que era el de paralización manifiesta de operaciones. Se concertó con el cliente la siguiente forma de pago: 10 cuotas mensuales de 5.000 abonadas del 1 al 10 de cada mes, cobrándose regularmente cada una de ellas. La primera fue el 10 de abril de 2022. 10 del 4, 10 del 5, 10 del 6, 10 del 7, 10 del 8, 10 del 9, 10 del 10. O sea, tenemos 7 cuotas. 5.000 cada una. ¿Es comercial? ¿El crédito del cliente? Sí. Entonces acá, si tenemos un recupero, nosotros lo deducimos, o sea, nos tomamos en la pérdida del ejercicio anterior y ahora lo recuperamos. Es ganancia. Va a ser ganancia, exactamente. Lo que sí tienen que tener en cuenta que va a ser ganancia el recupero efectivo cobrado a la fecha de cierre de ejercicio, o sea, los 35. Estos 35.000 irían a la columna 2. Sí. La empresa puso como ingreso 70, yo voy a tener que bajar 35, o sea, tendría que grabar la mitad. Contablemente seguramente puso recupero, cliente, esto va a otros ingresos y esto para la empresa seguramente va a ser 70.000 de ganancia. Entonces, como realmente yo tengo que tributar sobre la mitad. ¿No era 50? ¿50 era? Ah, perdón, 50, sí, tiene razón. 50.000. Entonces yo voy a tener que impugnar la diferencia, que serían 15. Entonces 15.000 van a ir, en realidad el ajuste, si lo hago acá por diferencia, acá sería 35.000, si lo estaríamos impugnando todo contablemente, hacemos lo que en general yo que hago, lo contable siempre lo anulo. Para mí lo más fácil es esto, anulo lo contable, o sea, por columna 1 los 50.000 y por columna 2 pongo lo que es impositivo, o sea los 35, que sería lo mismo que hacer en columna 1 los 15. Eso fíjense cómo lo quieren. Esto como que no falla. Yo también lo hago así para no equivocarme, porque uno en el apuro suma mal. Bueno, es una forma de resolverlo. O en general se anula lo contable y se pone lo impositivo, restando, sumando según corresponda, o se puede anular por diferencia la columna que corresponde. Fíjense ustedes como en algunos ejercicios lo van a ver por diferencia. A mí me gusta más eso porque como que no da lugar a dudas. ¿Entienden? Pero bueno, es manera, o sea, yo acá les doy un ejemplo, ¿sí? El análisis de lo que tenemos que tener acá es que se considera ganancia, el recupero va a ser por lo efectivamente cobrado al cierre, punto. En este caso, la ganancia van a ser estos 5.000 por 7 veces los 35, pero si nosotros pensamos qué es lo que hizo la empresa mandó a pérdidas, a ganancia los 50 y nosotros tenemos que ajustar la diferencia. 9. El cliente Job S.A., por hallarse en virtual estado de cesación de pagos desde fines del 2021, reunió a sus acreedores con quienes convino efectuar una quita del 20% de su deuda
y cancelar el resto en 4 semestres consecutivos. El crédito con el IT S.A. al cierre del ejercicio cerrado al 31 de octubre del 22 arrojaba un saldo de 70.000 pesos. Tenemos un crédito comercial, hay un estado de cesación de pago, que sería como tipo, yo creo que acá no lo dicen, pero bueno, tipo concurso preventivo, que se empieza a hablar con los acreedores. Y en este caso, nosotros le teníamos para cobrar 70.000. Que 70.000 por el 20% nos da 14. 70.000 por 20% tenemos unos 14.000 de estándar. ¿Es comercial? Sí. ¿Y qué más consideran acá? Ya es incobrable, o sea, están arreglando, pero dice que es concurso. No. O sea, todavía eso, lo que tiene que considerar es que todavía no se va a considerar un incobrable, porque no se dan los indicios, no hay verificación de crédito en concurso, se está negociando, digamos. Pero la quita de los 70.000 por el 20%, que nos da los 14, es deducible por tratarse de una pérdida de vengada inherente al giro del negocio. O sea, ya hay un acuerdo, no caemos por el artículo de los incobrables, pero como ya sabemos que eso lo arreglamos, dijimos, bueno, no me vas a pagar 70, me vas a pagar 70 menos 14, ya es pérdida, o sea, ya está devengada, ya es algo relacionado con el giro del negocio. O sea, que eso lo podríamos admitir en columna 1, estos 14, esta pérdida, pero lo que tienen que aclarar es que no entra por el artículo de incobrables, es porque entra porque es una operación inherente al giro del negocio. En realidad sería tipo justificar lo mismo con el artículo que el comodín por el 83 en definitiva. Esto para obtener, mantener o conservar la ganancia grabada. Porque si nosotros no arreglamos eso con el proveedor, no nos va a pagar directamente. Lo que nosotros queremos es cobrar el resto. O sea, que si nosotros no cedemos en eso comercialmente, no vamos a cobrar el resto. ¿Ya por columna 1 entonces? Sí, columna 1 irían los 14. Pero lo que hay que aclarar es que no entra por este artículo de incobrables. Era como el empleado que se jugó, bueno, ahí. Y el último, ya terminamos y los libero. Los que tengan revisión se quedan, porfa. El último, al cierre del ejercicio cerrado el 31 de octubre, existe un crédito de 12.000 por un préstamo otorgado a un gerente de la sociedad que no devengaba intereses. En atención a la falta de pago se inició un juicio tendiente al cobro y los abogados estiman que no hay probabilidades de cobro. Nos debía 12.000, va a tener intereses, le iniciamos juicio, pero ¿qué es lo que la verdad? No es comercial, tal cual. Después se verá si hay una sentencia, será quizás un gasto, pero bueno, cuando ya es una sentencia, será un gasto comercial en el momento que caiga la sentencia, y encima será también un gasto inherente al negocio, una pérdida, va a ser, pero digamos, nos vamos por, no por incobrable, sino nos vamos por él y también por el 83. Y ahí queda. El 83. En este nada, no se hace nada, en este no se hace nada. En el momento cuando en el juicio comercial digan que realmente, no sé, es incobrable, ahí es última, pero vamos a ir por algo más laboral, el giro del negocio, no por incobrable. ¿Qué cosa? No. El 2